Conocí a María hace poco. Lleva 15 años trabajando como empleada doméstica para la misma familia, viviendo en una habitación modesta y enviando casi cada centavo de su sueldo a su pueblo. Pero si alguien revisara hoy mismo el registro oficial de la propiedad, María aparecería como una auténtica magnate inmobiliaria. Sobre el papel, es dueña de 3 penthouses de lujo en el centro de la ciudad y de una flota de camionetas de gama alta en las que ni siquiera se ha sentado. Cuando le pregunté al respecto, se limitó a encogerse de hombros con una mezcla de nerviosismo y confusión. Me explicó que su jefe le pidió un favor administrativo y le dio un pequeño bono único por firmar una pila de documentos. Para ella, fue solo un gesto de gratitud hacia un empleador amable. Para el sistema financiero global, ella es una multimillonaria. Es un acuerdo silencioso, casi mundano, que funciona a la perfección hasta que comprendes que María es en realidad un escudo humano para una red masiva de engaños. El nombre prestado que oculta el rostro de alguien mucho más poderoso. Solemos imaginar el lavado de dinero como algo sacado de un thriller de espías lleno de algoritmos complejos o islas secretas, pero la realidad es frecuentemente mucho más terrenal y, sinceramente, más astuta. Es ese autolavado vacío en la esquina que reporta ganancias récord cada día, o el pitufeo de alguien que visita 10 bancos en una tarde para depositar lo justo y no levantar sospechas. Lo que realmente inquieta es la absoluta banalidad de este sistema. Mientras buscamos villanos en smoking o hackers en habitaciones oscuras, la verdadera infraestructura del crimen financiero se construye sobre los hombros de personas como María, que ni siquiera sospechan su papel en la maquinaria. El resultado de este capital muerto son las llamadas torres oscuras, edificios de lujo donde, a pesar de estar vendidos, nunca se enciende una luz de noche porque no son hogares, sino cajas fuertes de hormigón. Un fenómeno que no solo es un dato estadístico, sino una fuerza invisible que infla los precios y expulsa a las familias reales de sus propias ciudades, transformando la economía global en un escenario de fachadas relucientes, pero completamente huecas. ¡Wow! Es que este relato rompe por completo, desmantela esa visión de Hollywood que tenemos tan arraigada. Hay un condicionamiento cultural muy cañón para buscar el crimen financiero en paraísos fiscales remotos o en salas de servidores superiluminadas. Sí, claro. Uno siempre tiene esta imagen mental del genio criminal, operando desde su yate privado, moviendo hilos invisibles. Y la realidad es otra. La infraestructura real, el trabajo pesado de estas operaciones globales recae en una disonancia tremenda. Personas comunes, personas como María, se convierten en los cimientos de estas redes sin tener ni la más remota idea de lo que están haciendo. Es una genialidad perversa porque usan la cotidianidad, el día a día, como el camuflaje perfecto. Ok, vamos a desempacar esto, porque la misión de este análisis a fondo es justamente rastrear el ciclo de vida del capital ilícito. Para esto nos estamos basando en una variedad de fuentes súper interesantes, o sea, desde estudios de casos portuarios, análisis de cadenas de suministro, hasta la investigación del marco AMLNet. El objetivo es entender el viaje de este dinero sucio. Un viaje fascinante. Totalmente. Un viaje que va desde estos activos físicos estáticos de los que hablábamos, cruza fronteras internacionales a través del comercio y termina en el verdadero campo de batalla moderno, que es la inteligencia artificial digital. O sea, cubrimos desde el cemento y el ladrillo hasta los algoritmos predictivos más avanzados. Este fenómeno de la torre oscura y el capital muerto, hay un caso en nuestras fuentes que ilustra esto perfecto. Imaginemos a una joven maestra de escuela en una metrópolis asiática que está creciendo a pasos agigantados. Ella vive literalmente en la sombra de un complejo de departamentos de lujo recién inaugurado. Un edificio que seguro domina todo el panorama de la ciudad. Ajá, pero aquí está el detalle perturbador. A pesar de que el edificio está 100% vendido en papel, casi no hay luces encendidas por la noche. O sea, es un edificio fantasma en medio de una ciudad que está sobrepoblada. Claro, porque esas unidades no se compraron para que alguien viviera ahí. Se compraron usando capital ilícito a través de figuras legales como María. Los clásicos prestanombres. Exacto. Para el banco o para el registro público son inversiones legítimas. Pero en la vida real son solo cajas fuertes de cristal.
El dinero simplemente se estaciona ahí. Si conectamos esto con el panorama general, el impacto económico a nivel local es devastador. O sea, este proceso destruye la dinámica natural del mercado inmobiliario. Pensemos en un comprador normal, digamos la maestra de esta historia. Ella tiene una sensibilidad al precio brutal. Sí, pues va a pelear cada centavo, va a revisar las tasas de interés de 5 bancos diferentes porque, vaya, es el dinero que se gana trabajando. Tal cual. En economía a esa falta de sensibilidad le llamamos demanda inelástica. Al criminal no le importa si le cobran de más. No busca una rebaja ni hacer la gran inversión de su vida. Su meta es transformar un dinero que es ilegal y que no puede usar en un activo limpio y metido en el sistema formal. O sea que si un penthouse vale $500,000 y se lo venden en 600,000, esos $100,000 de diferencia no son una pérdida. Para nada. Es la comisión. Es la tarifa que pagan por dejar el dinero impecable. De hecho, a veces hasta prefieren pagar de más porque les permite lavar más lana en un solo movimiento sin levantar tanto papeleo. Y esto genera un efecto dominó espantoso, una inflación artificial gigantesca. Cuando empieza a entrar suficiente dinero sucio con esta lógica, los precios de todos los departamentos y casas alrededor se disparan al cielo. Y se crean estas burbujas inmobiliarias completas. A simple vista parece que la ciudad tiene un auge económico increíble por tanta construcción. Parece que hay progreso. Pero es pura fachada. El resultado real en el tejido social es que las familias trabajadoras terminan siendo expulsadas hacia las orillas de la ciudad. Las rentas y los impuestos se vuelven imposibles de pagar con un salario normal. Y hay una ironía legal muy oscura aquí. Volviendo a María, la empleada doméstica. Ella es la que asume todo el riesgo legal de la operación. Pues sí, porque su firma está en las escrituras. Exactamente. Como su nombre está en el papel oficial, el verdadero criminal queda blindado. Ella es el cortafuegos. Si mañana llega la autoridad a investigar esos penthouses, María es la que da la cara ante la ley. El dueño real ni siquiera existe en el mapa. ¡Qué nivel de cinismo, de verdad! Pero bueno, el dinero no puede quedarse en forma de ladrillos para siempre. Hay un límite de cuántas propiedades puedes acumular en un solo lugar antes de que deje de ser útil. Eventualmente tienen que sacar ese valor del país y llevarlo a un paraíso fiscal. Y como ya no estamos en la época de mover maletines llenos de billetes en aviones privados o cruzando la frontera en la cajuela de un coche, Que sería un riesgo altísimo hoy al día. totalmente. Tuvieron que evolucionar. Y la solución que encontraron fue esconder el dinero dentro del movimiento global de mercancías. Lo que nos lleva a este concepto masivo del lavado de dinero basado en el comercio. Que es por mucho uno de los mecanismos más difíciles de detectar. A ver, para visualizarlo, las fuentes nos ponen en un puerto marítimo. Hay un inspector de aduanas, le llamaremos ERIS, que trabaja en una terminal del sudeste asiático. Y él está frente a un ecosistema logístico que mueve, escuchemos esto, casi $20 billones al año. Es un océano interminable de contenedores de metal. Y la táctica específica que Eris tiene que cachar en medio de ese caos se llama sobrefacturación. Ajá. En un caso documentado, ERIS decide detener la operación y abrir un contenedor en específico. Los papeles oficiales decían que esa caja metálica traía unidades de enfriamiento industrial de alta precisión. Unidades que valían, en papel, $1,500,000. Pero cuando rompe el sello y abre las puertas, se da cuenta de que el contenedor está atascado de ventiladores de plástico súper baratos. El valor real de todo lo que había adentro no llegaba ni a $10,000. La mecánica detrás de esto es una obra de arte contable. O sea, para que funcione, necesitas dos empresas. La compañía A, en el país de origen donde está el dinero sucio. Y la compañía B, bien instalada en algún refugio seguro. Exacto. Y claro, aunque parezcan negocios distintos, las dos son controladas por la misma red criminal. Entonces, el truco es este. La compañía B le manda una factura por $1,500,000 a la compañía A, cobrándole por estos supuestos equipos de alta tecnología. Y la compañía A va muy tranquila a su banco local, presenta la factura junto con los papeles de la aduana y pide hacer el pago internacional. Y ahí es donde el banco entra al juego sin saberlo. Porque el contenedor es real, el barco carguero existe y los sellos de aduana coinciden en el sistema. Entonces el banco aprueba la transferencia. El banquero no está en el puerto abriendo la caja en un segundo. Así de fácil. Entra a la cuenta de la compañía B en el paraíso fiscal como si fuera el ingreso legítimo de una venta.
Es un dinero tan limpio que hasta pagan impuestos corporativos sobre él para mantener la mentira. Es brillante Y da terror. Y uno se pregunta, ¿por qué no hacen esto con cosas más caras? No sé, oro. petróleo, trigo. Porque sería un suicidio operativo. Esos bienes son materias primas, los commodities. Tienen precios fijos a nivel global que cambian todos los días en la bolsa. Claro, si intentas decir en una factura que un barril de petróleo cuesta el triple, las alertas del banco van a saltar solas. Por eso usan bienes con valores subjetivos. Circuitos especializados, refacciones de autos o hasta ropa de diseñador. O sea, pedirle a un inspector como Eris que sepa exactamente cuánto vale un componente industrial rarísimo en los 5 segundos que tiene para revisar un contenedor es imposible. Y va más allá. También nos hablan de los envíos fantasma. Operaciones donde el contenedor ni siquiera existe físicamente. Falsifican absolutamente toda la estela digital. Seguros, listas de empaque, permisos de aduana. Arman todo un holograma de documentos y mueven millones de dólares basados en aire. Y esto nos lleva a la siguiente fase de la evolución criminal. Las redes más avanzadas se dan cuenta de que la logística física es un dolor de cabeza. Ya no quieren contenedores ni inspectores que puedan abrir puertas. Deciden llevar toda la guerra al mundo digital. Aquí es donde se pone realmente interesante. Dejamos el puerto y el calor de Asia y entramos a las oficinas de Singapur con aire acondicionado. Ahí están los oficiales de cumplimiento. Digamos que hay una analista llamada Lynn. Ella ya no ve mercancía, ve un flujo infinito de datos y transacciones. Es un cambio de paradigma total en cómo detectar el crimen. Antes, la defensa de los bancos era un sistema de reglas fijas. Una alerta automática si alguien depositaba, digamos, más de $10,000 en efectivo. Una regla muy básica que los criminales destruyeron rapidísimo con lo que llamamos el pitufeo. El famosísimo pitufeo. Agarrar esos millones y romperlos en depósitos pequeñitos. Mandaban a 10 personas a visitar sucursales todo el día, depositando $200 por aquí, 300 por allá, siempre bajo el radar de los 10,000. Pero el juego cambió. La inteligencia artificial que usan los bancos hoy no busca transacciones grandes. Lo que la IA busca ahora es algo llamado el enjambre. ¿El enjambre? Pasamos del pitufeo humano al pitufeo algorítmico. Exactamente. Es IA contra IA. El algoritmo defensivo vigila toda la red y busca sincronización artificial. O sea, detecta en milisegundos cuando 5,000 cuentas de banco que no tienen nada que ver una con la otra deciden transferir $50 exactamente al mismo tiempo. En el mismo milisegundo, algo que humanamente es imposible. No vas a tener a 5,000 personas dándole enter a su teclado al mismo segundo exacto. Físicamente imposible. Y aquí entra algo fascinante que se llama vinculación de entidades. La IA del banco ya no se fija solo en el dinero, se clava en los metadatos técnicos de las transacciones. ¿Cómo qué metadatos? Por ejemplo, se da cuenta de que estas 5,000 cuentas están compartiendo la misma dirección IP de una VPN. O nota que todas las órdenes vienen de un mismo número de identificación de dispositivo, el Device ID. Y al encontrar ese hilito técnico, toda la ilusión se cae. Se desploma. La IA revela que no son miles de personas comprando cosas en Internet, sino un solo delincuente usando miles de identidades falsas para mover una fortuna a la vista de todos. Es una guerra cibernética invisible. Pero aquí es donde entra un obstáculo gigantesco en el desarrollo de estas defensas. Las fuentes lo llaman la paradoja de los datos. Que es el dolor de cabeza de cualquier ingeniero de aprendizaje automático. Claro, porque para que una inteligencia artificial se vuelva buena detectando criminales, necesita entrenar. Tienes que enseñarle millones de ejemplos reales de lavado de dinero para que entienda cómo se ve. Pero ahí chocamos con la ley. Las leyes de privacidad a nivel mundial, como el GDPR en Europa o el simple secreto bancario, prohíben que los bancos le den su historial de clientes a un grupo de programadores para entrenar una máquina. No puedes simplemente regalar la base de datos de millones de personas. Y además de la ley, está el problema de la proporción. Buscar una aguja en un pajar del tamaño de un planeta. Literal. El lavado de dinero confirmado representa como el 0.16% de todas las transacciones del mundo. Es nada comparado con el océano de gente normal comprando su súper o pagando la luz. Si a la IA solo le das datos normales, se vuelve experta en saber cómo compra la gente común. Pero como casi nunca ve un crimen real, no sabe cómo atraparlo.
Le faltan ejemplos. Y la solución a esto es increíble. El equipo detrás del proyecto AMLNet decidió que, si no podían usar el mundo real, iban a crear uno falso. Una solución sintética. ¿Armaron una simulación masiva? Una especie de Matrix financiera. Metieron más de 1 millón de agentes digitales en este programa. ¿1 millón de entidades virtuales actuando como humanos? Sí, y a la mayoría les dieron vidas aburridas. Les programaron para cobrar su sueldo, pagar la renta el día primero y comprar despensa el domingo. Una economía de juguetes súper realista. Pero al mismo tiempo metieron a agentes criminales en la simulación y a estos les dieron las instrucciones exactas de cómo hacer pitufeo, cómo evadir reglas y cómo operar de forma ilícita. ¿Y le dieron play? Exacto, los dejaron interactuar. Y al ver esto a cámara súper rápida por millones de simulaciones, la IA por fin aprendió a cazar estas redes, encontró la firma matemática del crimen. Y el gran triunfo es que lograron todo este conocimiento sin tocar ni un solo dato bancario de una persona de carne y hueso. Libraron el muro de la privacidad. Pero, y aquí viene el giro, esto plantea una tensión tremenda cuando quieres instalar esta IA súper entrenada en un banco real. Esto plantea una pregunta importante, porque para que la máquina sepa qué es un comportamiento anormal, tiene que saber de memoria qué es lo normal. O sea, tiene que vigilar todo. ¿A qué hora compras tu café? ¿Cuánto pagas de renta? ¿A quién le depositas el fin de semana? Es un nivel de invasión fuertísimo. Es rozar la creación de un panóptico, donde una máquina está auditando cada respiro financiero que das. Por eso, el sistema exige salvaguardas técnicas. La investigación detalla dos muy importantes. La primera es la privacidad diferencial. ¿Que en términos prácticos qué significa? Significa que le inyectan ruido matemático intencionalmente a los datos que lee la IA. Esto hace que los analistas puedan ver el enjambre desde arriba. Ven el movimiento masivo de una red de lavado, pero es imposible que hagan zoom y vean el detalle de lo que compraste tú o lo que compré yo en la farmacia. Tienen visión general pero ceguera al detalle individual. Exacto. Se asegura una negabilidad plausible. Nadie puede reconstruir tus finanzas personales sin una orden judicial muy específica. Eso protege nuestra vida diaria. Y la segunda salvaguarda, que de hecho me parece la más humana de todas, es mantener a una persona dentro del bucle de decisión. O sea, la fórmula de este sistema es regla más modelo más humano. Porque la IA puede ser brillante con la matemática, pero tiene cero sentido común. No entiende de contexto social. Y por eso, nunca tiene el botón para congelar una cuenta bancaria automáticamente. Su único trabajo es levantar la mano, generar la alerta y mandarla al monitor de nuestra oficial de cumplimiento, de Lynn. Y esa empatía humana, ese contexto, es lo único que nos salva del caos. Hay un ejemplo muy claro. Imaginemos un pico gigantesco de microtransacciones al mismo tiempo. Para el algoritmo, eso grita botnet criminal por todos lados. Sincronización perfecta. Pero Lynn recibe la alerta, mira las noticias y se da cuenta de que es diciembre y hay un teletón en la televisión. Claro. Miles de personas reales están mandando un donativo de 10 pesos por mensaje de texto exactamente al mismo tiempo durante un programa en vivo. La IA ve un ataque, el humano ve caridad. Si quitaras a la persona de la ecuación, la máquina bloquearía donaciones, nóminas y colapsaría el sistema legítimo. Así de simple. Pero bueno, aunque tengamos estas defensas digitales súper avanzadas en los bancos, el análisis nos advierte de un hueco estructural masivo a nivel global. El problema del silo. El famoso problema del silo. A ver, regresamos a nuestros dos protagonistas. Tenemos a Eris, el inspector en el puerto, sudando mientras abre contenedores de plástico barato. Y tenemos a Lynn, en Singapur, viendo puros números en una pantalla. Los dos están peleando en la misma guerra. Están buscando detener a los mismos criminales y el mismo dinero sucio, pero están completamente desconectados. Operan en silos aislados que no se hablan entre sí. El banco no tiene ni idea de lo que realmente hay en el contenedor comercial y la aduana no sabe quién está mandando los millones de dólares para pagarlo. La solución a esto, según instituciones como el Grupo de Acción Financiera Internacional, es digitalizar por completo el financiamiento del comercio. Y ahí es donde entra la tecnología blockchain o los registros distribuidos. La tirada es crear una red donde la aduana, el banco y las autoridades fiscales compartan información en tiempo real sin fricción.
Imaginemos que el sistema del Banco de Lynn pudiera consultar de manera instantánea la base de datos de la aduana antes de aprobar el pago de ese $1,500,000. El banco vería que Eris ya revisó la carga y que son ventiladores de $10. En ese segundo, el modelo entero del lavado de dinero basado en el comercio se va a la basura. El banco cancela la transacción en el acto. Suena increíble, pero lograr eso en la vida real es un reto geopolítico monumental. Imagina hacer que bancos que compiten entre sí y aduanas de 50 países diferentes se pongan de acuerdo para compartir sus datos más sensibles en una sola red. Exige un nivel de confianza internacional que, honestamente, hoy no existe. Es que son usadas de escudo humano, distorsionando el mercado inmobiliario de sus propias ciudades. De ahí vimos cómo el crimen evoluciona y se esconde a plena vista usando el comercio internacional, disfrazando basura como si fuera alta tecnología. Y finalmente llegamos a esta carrera digital superacelerada, donde inteligencias artificiales pelean en fracciones de milisegundo. Queda súper claro que tratar de detener el lavado de dinero no es un trámite aburrido del banco, es atacar directamente el modelo de negocios de la corrupción y el crimen. Si no pueden usar el dinero, el crimen pierde sentido. Y todo este análisis nos deja con una reflexión bastante pesada. Conforme estas inteligencias artificiales se vuelven infalibles y la privacidad financiera se vuelve un libro abierto para los algoritmos defensivos, el cerco se cierra. Ya no van a poder operar en el sistema formal. Exacto. Y eso inevitablemente va a empujar a los criminales hacia las sombras más profundas. Los va a obligar a construir economías completamente paralelas y fuera de la red. Esto nos lleva a una realidad donde el resto de la sociedad termina viviendo en una casa de cristal, donde solamente los honestos no tienen nada que ocultar.